quiero darles la bienvenida a esta serie que vamos a comenzar titulada Consagración a la luz de las ofrendas del santuario. Y vamos a aprender en esta serie cómo quiere Dios que nos presentemos ante Él. Cómo quiere Dios que tengamos una experiencia de consagración más profunda. ¿Saben? La necesidad más grande de la iglesia es la de un reavivamiento y una reforma. La de una consagración profunda como cual nunca la hemos experimentado. La sierva del Señor hablando en el conflicto de los siglos. Al final del capítulo 2, ella dice, ¿por qué hoy parece la persecución haber cesado? Y ella concluye ese pensamiento diciendo, reavivan la fe y el espíritu de persecución se encenderá. La razón por la cual la iglesia hoy no experimenta oposición, no experimenta persecución, es porque la iglesia hoy se parece más al mundo. No le presentamos una amenaza al mundo. Necesitamos un pueblo, una iglesia consagrada. Necesitamos individuos y familias consagradas. Y el estudio de las ofrendas del santuario nos enseñarán cómo poder obtener esa consagración, esa experiencia de santificación que Dios desea que su pueblo tenga. Vamos a estar estudiando las diferentes ofrendas, las ofrendas por el pecado, las ofrendas expiatorias, las ofrendas molidas o las oblaciones, las ofrendas derramadas o las libaciones, las ofrendas de paz, los holocaustos, y vamos a ver en cada una de estas ofrendas qué es lo que Dios requiere de nosotros. Quiero que comencemos con una palabra de oración en este primer tema y que sea Dios quien bendiga la presentación de su palabra. Querido Padre Celestial, oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu dirija este estudio y que apele a los corazones y que nos enseñe, Señor, cómo aparecernos y acercarnos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera llevarlos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1 encontramos el pensamiento clave para esta serie, el versículo clave. Versículos 1 y 2 nos dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Otras versiones dicen, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que nosotros no nos conformemos a este mundo, y para eso debemos presentarnos ante Él como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Muchos se preguntan, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? La voluntad de Dios la conozco cuando yo me he presentado en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es así como yo conozco la voluntad de Dios. Vayamos entonces al libro de Levítico y en este primer tema vamos a estudiar las ofrendas por el pecado. Paso número 1 para obtener una experiencia de consagración es entregar nuestros pecados a Dios. Ahora, eso es algo que nosotros hemos escuchado y se nos ha dicho muchas veces. Sabemos que tenemos que entregar nuestros pecados a Dios, pero lo que no muchos saben es cómo poder experimentar el verdadero arrepentimiento. ¿Te has encontrado en la situación en donde tú le entregas tu pecado a Dios y vuelves otra vez a pecar? Vuelves otra vez a caer en el mismo punto y piensas como que Dios no te ha perdonado. Quizás a la experiencia de muchos de nosotros. La experiencia de nosotros creer que Dios nos ha perdonado o pedir perdón por nuestros pecados y al siguiente día caer en el mismo pecado. Quizá no hemos entendido la naturaleza de el verdadero arrepentimiento. Las ofrendas por el pecado me enseñan cómo experimentar un verdadero arrepentimiento.
Y eso lo encontramos en Levítico, capítulo 4. Ahí encontramos las ofrendas por el pecado. En inglés es sin offering. Y la palabra hebrea es la palabra shatá, que es, como su nombre lo indica, en español, una ofrenda o una expiación que se hace por el pecado. La primera vez que las ofrendas por el pecado son mencionadas es en Éxodo capítulo 29, versículo 14. Éxodo capítulo 29, versículo 14. Esto es en el contexto de la consagración de Aarón y de sus hijos, y nos dice: pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Es la primera vez que la expresión ofrenda por el pecado, la palabra chatá, aparece en la Biblia. Pero eso no quiere decir que antes no habían ofrendas por el pecado, solo que antes todas estas ofrendas estaban incluidas en una, que era la ofrenda del holocausto, que la vamos a estudiar más adelante. Las ofrendas por el pecado aparecen más durante el tiempo de Moisés. ¿Cuándo se ofrecían las ofrendas por el pecado? Vayamos a Levítico capítulo 4. Vamos a comenzar con el versículo 1. Nos dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación, para ofrenda por el pecado. Vemos aquí que se ofrecía en caso de pecados por yerro. ¿Qué significa un pecado por yerro? En otras versiones lo traduce como un pecado por ignorancia. Un pecado por ignorancia no necesariamente es un pecado que no conocía, sino un pecado que cometía debido a que quizá no tenía luz o no lo premeditó, no lo planeó, pero fue un pecado por ignorancia. Así que esta es la característica primordial de las ofrendas por el pecado. En el segundo tema vamos a ver las ofrendas expiatorias, que son un tipo de ofrendas por el pecado, pero esta sí era por pecados que se conocían, pero este tipo de ofrendas no. Ahora, ¿quiénes eran aquellos que la ofrecían? Es interesante que en el capítulo 4 vemos 4 grupos distintos de personas que ofrecían ofrendas por el pecado. El primero era el sacerdote. Eso lo encontramos de los versículos 3 al 12. Es interesante que antes que todo el pueblo se convenciera de su pecado y trajese su pecado al santuario, el primero que debía confesar era el sacerdote. ¿Qué nos enseña esto acerca de la responsabilidad de nosotros que somos líderes espirituales? Nosotros debemos tener en cuenta que el pueblo nunca se va a elevar en un nivel de espiritualidad y consagración más encima que el de sus líderes religiosos. Y los líderes religiosos, para poder interceder entre Dios y el pueblo, para poder ser un ejemplo y llevar al pueblo al arrepentimiento, los líderes religiosos deben ofrecer ofrendas por el pecado. Deben estar separados del pecado. No pueden ministrar las cosas sagradas con sus manos untadas y contaminadas de pecado. Se le pedía que el sacerdote ofreciera un becerro, que era de los animales más grandes y más costosos de los que se ofrecían como sacrificios. Y esto es en proporción a su grado de responsabilidad y a su posición de influencia que ocupaba. Entre más alta la posición que ocupa una persona en la obra de Dios, más grande es su pecado, más profundo debe ser su arrepentimiento. El segundo grupo que vemos es todo el pueblo, los versículos 13 al versículo 21. Todo el pueblo también se les pedía que ofrecieran un becerro. Claro, esto se refiere a los pecados colectivos. En el caso de nosotros, el pecado colectivo de una iglesia, el pecado colectivo de un ministerio, de una institución. Y como son compartidos por personas, están en la capacidad financiera de ofrecer un becerro.
porque la magnitud del pecado es proporcional al número de personas que lo cometieron. Vemos el tercer grupo, que eran los jefes. Estos jefes no eran necesariamente sacerdotes, pero recuerda que la forma en cómo estaba organizado el campamento, Moisés era la cabeza, Dios era la cabeza y bajo él estaba Moisés, Aarón como sumo sacerdote, y luego estaban los jefes de centenas, los jefes de 50, los jefes de 10, esos jefes. Aquí estos jefes para hoy serían las cabezas de familia. Podrían ser los ancianos, podrían ser los padres, los maestros. Los jefes debían ofrecer un macho cabrío. Y eso lo encontramos en los versículos 22 al 26. Y por último tenemos la gente del común, el miembro de iglesia sencillo, el clérigo. Estas personas, versículo 27 al 35, vemos que podían ofrecer una cabra o una cordera como ofrenda por el pecado. Era un animal más económico, más barato. Ahora, vamos a notar que había un proceso que difería un poco entre estos grupos de personas. Por ejemplo, cuando el sacerdote y todo el pueblo pecaban, que debían ofrecer un becerro, la Biblia nos dice que la sangre de ese becerro era llevada dentro del lugar santo. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Versículos 11 y 12. Y luego, después de ser llevada al lugar santo, se quemaban el resto de carne fuera del campamento. Vamos a leer versículos 11 y 12. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas, será quemado. Vamos a ver el versículo 7. Y el sacerdote pondrá en esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, esto es al lado este, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Vemos que en el caso del sacerdote y todo el pueblo, la sangre se derramaba o se ponía sobre los 4 cuernos del altar del sacrificio y también sobre los 4 cuernos del altar del incienso. El resto de la sangre se derramaba al lado este del altar de sacrificio y el resto de la carne se quemaba fuera del campamento. Pero en el caso de el jefe y la gente común, se hacía algo diferente. ¿Qué se hacía en estos casos? Vayamos a Levítico 6, versículos 25 y 26. Levítico 6, versículos 25 y 26. Habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Aunque aquí no esté hablando del grupo específico, si nosotros leemos todo el capítulo 4, que por falta de tiempo no lo haremos, cuando nos habla del jefe y la gente común del pueblo, no se repite el mismo procedimiento que se dice por el sacerdote y por todo el pueblo. Así que aquí vemos una segunda manera de cómo transferir los pecados al santuario. Y es que el sacerdote se comía la carne. El sacerdote se comía la carne. Ahora vamos a ver ahorita, más adelante, una aplicación para eso. Así que vamos a resumir el proceso que se llevaba a cabo cuando se ofrecían las ofrendas por el pecado. Lo primero era que el pecador traía y se acercaba a la puerta del santuario con su sacrificio.
Él sabía que por su pecado debía remediarlo. ¿Sabe? Haciendo una aplicación a eso, quisiera que vayamos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Miremos el versículo siguiente, que es el que quiero enfatizar. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra de Dios nos dice que nos acerquemos confiadamente. ¿Y cuál es la razón? Porque tenemos un gran sumo sacerdote. El pecador podía acercarse confiadamente a la puerta del santuario, porque a pesar de su pecado, podía encontrar ayuda en el oportuno socorro. Yo alabo a Dios por eso, porque cuando pecamos, de acuerdo a la ley, estamos bajo muerte. Tú y yo estamos condenados, merecemos morir, pero Dios ha hecho provisión para escapar de esa condenación. Dios ha hecho provisión para que nosotros no estemos más bajo la condenación del pecado. Y eso es el sacrificio. El pecador se acercaba a la puerta, traía su ofrenda, se la presentaba al sacerdote. El sacerdote la examinaba a ver si estaba sin defecto. Luego, el mismo pecador debía colocar sus manos sobre ella. Ahora, el colocar las manos sobre ella por lo general, y nosotros vemos en las figuras que vemos a una persona colocando simplemente las manos así sobre la cabeza. Era más que eso. Era colocar, el verbo en hebreo para colocar las manos significa colocar todo el peso del cuerpo allí, sobre ese animal, sobre ese sacrificio. Todo el peso del cuerpo. Lo cual significa que cuando nosotros venimos a Jesús, que es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y confesamos nuestros pecados, debemos colocar todo nuestro pecado, y no solamente Él, sino el peso de nuestra culpabilidad sobre Jesús. Muchos confiesan sus pecados, pero se siguen sintiendo culpables, siguen sintiendo el peso de su culpabilidad. No sienten una evidencia interna que hayan sido perdonados. Pero por fe debemos creer que cuando venimos a Jesús y depositamos nuestros pecados sobre Él, Él no solamente te quita el pecado, sino te quiere quitar la culpa y quiere darte la fuerza, quiere darte la gracia para que no peques más, para que no sigas violando tu conciencia. Luego el pecador se le pedía que Él mismo matara el sacrificio. Después de matar el sacrificio, en realidad la muerte por el sacrificio no era como a veces uno piensa, le quitaban la cabeza y listo, sino que se abría aquí en toda la garganta. Se degollaba, pero de esta manera para que se le abría la piel y luego podían quitarle toda la sangre. Y poco a poco el pecador miraba cómo la vida de ese animal, de ese cordero, de ese becerro, iba yéndose. ¿Saben? Esto era un proceso lento y doloroso. Esto no era algo de 20 minutos o media hora. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios quería impresionar sobre la mente de ese pecador el dolor que el pecado le causa a él. Y cuando el pecador entienda el dolor que el pecado le causa a Dios, va a experimentar el verdadero arrepentimiento. La razón por la cual muchos no experimentan un verdadero arrepentimiento es porque se arrepienten por lo que el pecado
les causa a ellos, por las consecuencias de su pecado, por temor a la muerte, por temor al castigo, por temor a los juicios, por temor a una mala reputación. Pero todo tipo de arrepentimiento sobre esa base es un arrepentimiento falso. El único arrepentimiento aceptable ante Dios es el dolor por el pecado, pero el dolor que mi pecado le causó a Cristo Jesús. Cada vez que pecamos, estamos hiriendo a Cristo Jesús. Pablo nos dice en Hebreos 6 que cada vez que pecamos lo estamos de nuevo crucificando y exponiéndolo a vergüenza a Jesús. Había algo más que se hacía con el sacrificio. Nos dice, y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Ahora, ¿qué representa la grosura en la Biblia? Yo quiero llevarlos a Salmo 37, versículo 20. Salmo 37, versículo 20. ¿Qué representa la grosura en las Escrituras? Aquí vemos que en este tipo de ofrenda la grosura se separaba y se quemaba. Salmo 37, 20 nos dice, mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Vemos aquí que los impíos se comparan con la grasa de los carneros. La grosura representa el pecado. Y cuando nosotros cuando nosotros nos acercamos a Dios con nuestros pecados, Dios quiere separar de nosotros el pecado. Ahora, de acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿qué se hacía con la grosura? Leímos que se quemaba sobre el altar y las cenizas de esa grosura se depositaban al lado del altar, más específicamente al frente, al lado este. Cuando el pecador entraba, lo primero que veía no era el altar del sacrificio, sino las cenizas que estaban allí al frente. Y el pecador miraba el fin del pecado o el fin del pecador en las cenizas y la sangre derramada allí al frente del altar del sacrificio. Ahora, Dios es muy ilustrativo y te quiero hacer la siguiente pregunta. Después de tú haber quemado algo, ¿puedes reconstruir eso de las cenizas? ¿Puedes hacerlo? Claro que no. Y lo mismo es con el pecado. Después de haber quemado el pecado y ese pecado convertido en cenizas, ¿pueden esas cenizas volver a reconstruirse? La voluntad de Dios es que no. Pero aquí está el misterio del pecado. Por eso la Biblia le llama el misterio de la iniquidad. Es una cosa que no se puede explicar. Como algo que fue quemado hoy, mañana va a volver a resurgir. El misterio de la iniquidad no lo podemos explicar. Pero Dios ha hecho provisión. No solamente para quemarlo, no solamente para separarlo de nosotros, sino también, y eso es mucho mejor, eso es una noticia extraordinaria, no volver a pecar. Ahora, nosotros leímos, vayamos al versículo 7, Levítico capítulo 4, versículo 7. La segunda parte del versículo nos dice, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Leemos aquí que la sangre se derramaba sobre la tierra. ¿Qué significado tiene eso? Vayamos a Números 35, 33. Números 35, 33. Nos dice la palabra del Señor. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Cuando la sangre se derrama sobre la tierra, sangre pecaminosa, indica que la tierra es contaminada. La sangre que se derramaba sobre el suelo indicaba que debido a la transgresión también la tierra estaba contaminada por el pecado. Y Cristo vino también a deshacer eso. Isaías, capítulo 24, versículos 5 y 6, nos dice,
Isaías capítulo 24, versículos 5 y 6. La palabra del Señor nos dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Cuando Caín derramó la sangre de Abel, la tierra se contaminó por el pecado y Dios la maldijo por segunda vez. Esa es la sangre que simbólicamente nos habla en el quinto sello de Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11. Que la sangre de los mártires clama a Dios por justicia. La sangre derramada sobre la tierra, tanto sangre inocente como sangre culpable. Leemos también que las cenizas, versículos 11 y 12, Levítico 4, versículos 11 y 12, las cenizas eran quemadas fuera. Ahora, ¿qué lección aprendemos allí? Vayamos a Hebreos capítulo 13, versículo 12. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Hebreos 13, 12 nos dice, hablando de Jesús, voy a comenzar desde el versículo 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la ciudad. Vemos aquí que Pablo está haciendo una analogía de los sacrificios que eran quemados fuera del campamento. Jesús, para santificar, o sea, para consagrar a su pueblo, murió fuera de la ciudad, fuera del campamento. ¿Saben? Fuera del campamento están los malhechores. Nosotros leemos en Apocalipsis 21 y 22 que fuera de la ciudad van a estar los idólatras, los hechiceros, los malhechores, los adúlteros, todo el que hace mentira. Jesús murió la muerte que el pecador ha de morir fuera de la ciudad, para que cuando aceptemos su muerte nosotros vivamos la vida que Él vivió. El que acepta a Jesús, el que acepta su muerte, la muerte que tú y yo debemos pagar, Jesús ya la pagó, que es la segunda muerte. Y el que acepta esa muerte, ese sacrificio, no tendrá que padecer la segunda muerte. Estará dentro de la ciudad para consagrarnos. Versículo 13. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hermosa lección que nosotros encontramos aquí, en la palabra del Señor. Ahora cierro con este punto. Habíamos dicho que habían casos, como el de los jefes y la gente del común, que el sacerdote se comía la ofrenda. Ahora, cuando el sacerdote se comía la ofrenda, ¿a dónde se dirigía? Se dirigía al lugar santo. ¿Dónde estaba la ofrenda? Estaba dentro de él, ¿cierto? Ahora, Dios es muy ilustrativo y Dios nos quiere enseñar una lección allí. Más que enseñarnos un nuevo método de transferir el pecado al santuario, Dios nos da una lección de victoria sobre el pecado en este versículo. Hay una relación, y quisiera ilustrarlo de la siguiente manera. Quiero llevarlos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Noten la preposición en,
o sea, dentro de, y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Sí vemos la relación? Cristo en nosotros, nosotros en Él. Eso tiene una doble aplicación. El sacerdote que comía la carne, la primera aplicación representa a Cristo Jesús. Y esa carne me representa a mí después de haber sido separado del pecado. Después de que la grosura y la sangre se ha quitado, entonces el sacerdote podía comer la carne, que soy yo, y podía yo estar dentro de él. Ahora, ¿a dónde se iba el sacerdote? El sacerdote se entraba al lugar santo, iba allí a la mesa de los panes de la proposición, iba al altar del incienso, iba a orar, iba al candelabro, iba a testificar. Y continuamente el sacerdote estaba en los servicios de Dios en el santuario. Pregunta, ¿hay ocasión de pecar mientras estemos dentro de Cristo Jesús? Cuando estamos dentro de Cristo Jesús, vamos a ir donde Él va. Y Jesús está ministrando en el santuario celestial y allí estará nuestra mirada hacia Él. Ahora, la segunda aplicación es nosotros, siendo esos sacerdotes, como nos dice Pedro, real sacerdocio, comiéndonos ese cordero que es Cristo Jesús, a través de su palabra todos los días. Cristo en nosotros, y lo que nos comemos se hace parte de nuestra sangre, de nuestros tejidos, de nuestras células. Y si nos alimentamos de Cristo todos los días, Él en nosotros la esperanza de gloria. Cristo Jesús. Habrá ocasión de pecar. Voy a cerrar con dos versículos. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5 y 6. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Para qué apareció Él? Para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel, noten este verbo, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Miren que dice, todo aquel que permanece en Él. En otras palabras, que está dentro de Él no peca. Vamos a pensar en esto. ¿Puedes tú encontrar a Jesús en una discoteca? ¿Puedes tú encontrar a Jesús en un bar? ¿Puedes tú encontrar a Jesús en un partido de fútbol? ¿Puedes tú encontrar a Jesús en el estadio? ¿Puedes tú encontrar a Jesús en conversaciones frívolas? ¿Puedes tú encontrar a Jesús haciendo cualquier cosa el día sábado? ¿Puedes tú encontrar a Jesús corriendo, tratando de alistarse al sábado pegado en un semáforo? Y le llegó el sábado y lo encuentra aún en los trajines de la semana. ¿Podemos encontrar a Jesús en esos momentos? No. Si estamos dentro de Jesús, no vamos a ser hallados en esas circunstancias. Por eso todo el que permanece en Jesús no peca. No puede pecar. Versículo 9 nos dice, todo aquel que es nacido de Dios. ¿Dónde se nace de Dios en el santuario? Ahí en el altar del sacrificio y en el lavacro. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Vemos la otra aplicación, la simiente de Dios permanece en él. Ahora, Dios respeta nuestro libre albedrío. Y nosotros decidimos si queremos estar dentro de Jesús o no. Es una decisión. Y cuando no queremos estar dentro de Jesús, Jesús tiene que hacer algo. ¿Qué hace una persona cuando el alimento no le cae bien y no quiere permanecerse dentro de él? ¿Qué síntomas experimenta la persona? Experimenta un síntoma que se llama náusea. ¿Ok? Náusea. Cuando nosotros no queremos estar dentro de Jesús y queremos hacer nuestra voluntad, le provoca náuseas a Jesús. Y como nos dice Apocalipsis 3, cierro con este versículo, el último versículo que leeremos, Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer el versículo
16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando nosotros estamos en el estado laodicense, ni fríos ni calientes, sino tibios, queriendo hacer mi voluntad, siguiendo la forma de la religión, eso le causa náuseas a Dios y Jesús nos tendrá que botar de su boca. El Señor Jesús te hace un llamado en esta hora. Permaneced en Él. Así como los pámpanos no pueden vivir si no están unidos a la vid, así tampoco nosotros podemos vivir. Jesús nos dice, allá en Juan capítulo 15, versículo 5, que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y que sin Él nada podemos hacer. Entrégale tus pecados a Dios, entrégale tu culpa a Dios, entrégale el peso de tu culpabilidad, entrégale tus sufrimientos y entrégale el cuidado de tu alma, para que después de recibir el perdón de los pecados puedas estar dentro de Jesús y de esta manera no pecar. Es mi oración y deseo que tú y yo podamos tener esa experiencia. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar.